Hola Altubers, hoy vamos a rendir homenaje a una de esas grandes figuras de la historia del cine que curiosamente tiene sus luces y sombras, pero a estas alturas está prácticamente olvidado a pesar de que en su momento fue considerado uno de los mejores actores del mundo. Se llamó Richard Burton para el cine, en realidad su nombre era Richard Walter Jenkins Jr. Y el Burton le viene por un profesor. Él nació en una familia muy pobre, con muchos hermanos, y no tenían posibilidades de estudiar, era el típico golfillo. Nació en noviembre de 1925, es decir, hace 100 años, y por eso recordamos hoy a Richard Burton. Y quiso la suerte que tropezara con un profesor interesado en los niños con más posibilidades de lo habitual y descubrió en él un diamante en bruto, le ayudó, le consiguió una beca para Oxford, le pagó los estudios y en consecuencia Richard, ya digo, Walter Jenkins Jr. se convirtió en Richard Burton porque este hombre acabó adoptándole y además facilitándole el acceso a las primeras interpretaciones, primero en teatro, donde llamó bastante la atención. Bueno, luego se fue a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y estuvo navegando en un barco, no entró en combate, pero llegó a finales de la guerra, ya en el año 44. Y cuando terminó, pues volvió a su viejo trabajo de actor. Se casó en medio con su novia de siempre, Sybil Williams, fue su primera esposa, luego tuvo otra mucho más famosa, que de alguna manera también determinó el conocimiento popular que se tiene de este actor. Bueno, lo cierto es que gracias a Emily Williams, que era un dramaturgo, un director de cine y de teatro e incluso actor muy famoso, si quieren saber cómo es, era el escudero de Robert Taylor en la famosa película Ivanhoe del año 54, me parece que era. Bueno, pues ese era Emily Williams, que era por otra parte un tío muy prestigioso. Apareció Burton en El maíz está verde, que era una película que él guionizaba y protagonizaba, y luego ya incluso en una película dirigida por el propio Williams, que era El último día en Doyland. Bueno, no citaremos todas las películas que hizo por aquel entonces, porque son bastantes y nos llevan hasta 1952, es decir, 6 años más tarde, cuando aparece ya como protagonista, como coprotagonista, junto a la muy famosa Olivia de Havilland en Mi prima Rachel. Es una película que tiene bastante repercusión, es una película basada en una historia de Daphne du Maurier, que era también la autora de Rebeca y de Los pájaros, en las películas de Hitchcock, y tuvo gran repercusión y de repente su nombre empezó a sonar. Sonó bastante para hacer el protagonista de Las ratas del desierto, que es una película de guerra muy mala, de esas hizo bastante Burton, puramente alimenticias, pero que no parece corresponder al comienzo de su carrera, ¿no? Bueno, pues él la hizo y a continuación ya tuvo una gran aparición en una película histórica, no por su calidad, no por su importancia, digamos, cinematográfica, sino porque fue la primera película en Cinemascope. Hablamos de La túnica sagrada del año 1954. Y en esta película Burton hace de centurión romano, y bueno, pues es la típica historia con la crucifixión de Cristo de fondo, con la persecución a los cristianos y toda esa historia. La película era bastante mala, a pesar de lo cual tuvo luego incluso hasta una secuela, Demetrius y los gladiadores. Pero esto ya hizo que Burton estuviera encaminado hacia un cine de éxito, como por ejemplo El príncipe de los actores, que es una película de Philip Dunn hoy olvidada, pero que en su momento tuvo bastante repercusión, o Las lluvias de Ranchipur, que era un remake de Vinieron las lluvias, que convertía a Richard Burton en un príncipe hindú. Toma apropiación cultural, cosas que ahora no se podrían hacer y que por aquel entonces se hacían. También se convirtió en griego, o en macedonio para ser más exacto, en Alejandro Magno, una película del año 56. Al final resulta que las películas históricas le gustaban bastante a Richard Burton y en consecuencia pues se dedicó con entusiasmo a algunas de ellas, ¿no? Alejandro Magno fue en su momento un auténtico acontecimiento y después ya pasó a hacer La esposa del mar junto con Joan Collins, Victoria Amarga, dirigida por Nicholas Ray. No son películas que hayan tenido demasiada historia, pero bueno, en cualquier caso sirven para acompañar el trayecto del bueno de Richard Burton, que también hizo una aparición en El sueño de una noche de verano, o El imperio de Titanes, que es una película
que adaptaba una novela de Edna Ferber y que era el típico culebrón estadounidense que tuvo mucho éxito en su momento. Y por supuesto con eso llegamos a Mirando hacia atrás con ira, que algunos consideran que es el pistoletazo de salida de aquello que se llamó el nuevo cine inglés, y que trataba de hacer la competencia a la Nouvelle Vague francesa y el Free Cinema, que tuvo después otros muchos ejemplos, contando unas historias desesperanzadas, terribles. Esta, por ejemplo, era una adaptación de una obra de John Osborne que contaba la historia de un tipo que estaba muy cabreado con el mundo. Y lo cierto es que después llegarían otras películas en el mismo tono. No tuvo la misma repercusión el Free Cinema que la Nouvelle Vague, pero tuvo su importancia también en su momento, y Richard Burton estaba ahí justamente para, ya digo, inaugurar el tema. Hizo De Calibán en la tempestad, hizo La quinta columna, basada en una historia de Ernest Hemingway durante la Guerra Civil, y El zarzal, otro melodrama. Hizo una pequeña aparición en El día más largo. Curiosamente, le llamaron para ampliar la película a él y a Richard Weimer, y los dos filmaron en una especie de granja supuestamente francesa, con Richard Burton herido y el otro admirando al aviador que había caído allí. Un pegote en la película que no significa demasiado, pero que nos lleva ya directamente al gran fenómeno de Richard Burton, que no es otro que Cleopatra. La película de Joseph Leo Mankiewicz, que empezó a rodarse en el año 61 y se acabó cuando se pudo, por el 64 aproximadamente. De hecho, en los intermedios del rodaje se rodaron otras películas por parte de los protagonistas. Bueno, esta es la película que, además de contar la historia de amor entre Julio César, Rex Harrison en la película, y Cleopatra, Elizabeth Taylor, y luego más tarde entre Marco Antonio, Richard Burton, y Cleopatra, Elizabeth Taylor, sirvió para unir a estos dos actores, para que nos pasaran por la cara su gran amor, escandalizaran al mundo, hicieran que hasta el Vaticano dijera cosas sobre ellos, pero a ellos les importaba nada y hasta ahí. Richard Burton se separó de su mujer, Elizabeth Taylor se separó de Eddie Fisher, que por cierto había sido el marido de Debbie Reynolds, su amiga, y que al final se había ido con ella. Ahí, como son los amores de Hollywood. Bueno, lo cierto es que la historia de amor entre Elizabeth Taylor y Richard Burton tiene peleas, borracheras, jaleos, un montón de películas. Elizabeth Taylor aprendió a interpretar gracias a Richard Burton, lo cual la convirtió en una actriz bastante eficaz. Hubo un divorcio, hubo un segundo matrimonio, hubo un segundo divorcio 8 meses después, y por medio estaban un montón de joyas que Richard Burton le regalaba permanentemente a Elizabeth Taylor. Bueno, la historia es suficientemente conocida como para que no sigamos. Cleopatra es una película bastante mejor de lo que le corresponde, por ser una película de gran presupuesto, de gran espectáculo, colosal se llamaban entonces, y la sensibilidad de Mankiewicz hizo que la película fuera un poquito más allá de lo que es habitual en este tipo de películas. Y fue un éxito, y en principio fue un desastre económico, pero con el tiempo consiguió remontar y se llevó toda la pasta de la taquilla durante años y años, y todavía se ve con agradecimiento. Y mientras tanto, pues los dos protagonistas y un montón más de gente hicieron Hotel Internacional, que era una de esas películas donde se van mezclando los personajes, en este caso en un aeropuerto y en un hotel. La película no va muy allá, pero el director Anthony Asquith es un tipo fino y lo hizo verdaderamente bien. Y además de todo eso, pues el bueno de Burton hizo otro par de películas memorables, como son Becket, de Peter Grenville, donde compartían protagonismo con su viejo amigo Peter O'Toole, otro dipsómano de rancio abolengo, y entre los dos se bebieron toda la cosecha de whisky de las islas durante bastante tiempo. Por cierto, en Becket comenzó una curiosa competición. Los dos protagonistas fueron nominados al Oscar. No lo ganaron ninguno de ellos. Y a lo largo de los años fueron nominados muchas veces, de manera que competían a ver quién tenía más nominaciones sin haber sido premiado. Ganó Peter O'Toole, aunque en el momento de la muerte de Richard Burton estaban empatados a 7 nominaciones. Luego ganó Peter O'Toole porque le dieron un honorífico y también le dieron un Oscar normal, otra nominación normal, no Oscar. Pero bueno, fue una competición curiosa. Y otro dato curioso es que estos papeles los interpretaron en teatro y cada noche cambiaban los papeles. Uno hacía de Becket y el otro de Enrique II.
y a la noche siguiente cambiaban los papeles. En fin, historias del mundo del espectáculo. La otra película que acompaña ese momento dulce de Richard Burton es La noche de la iguana, basada en una obra de Tennessee Williams, que estaba muy de moda por aquel entonces, y dirigida por John Huston, con Ava Gardner, Deborah Kerr, Sue Lyon, etcétera, etcétera. Es una obra, pues como todas las de Tennessee Williams, desesperanzada, con personajes cínicos, irónicos, que metían el dedo a los demás, y bueno, la verdad es que la película está muy bien, y el director se portó, y Burton compuso uno de esos personajes que tanto le gustaban al hombre, de antiguo sacerdote que ha perdido la fe y bueno, pues tiene que salir adelante como sea. Además de eso, hace un Hamlet en la televisión, que por entonces es muy celebrado, a pesar de que ya tiene el hombre una edad. Aparece brevemente en ¿Qué tal Pussycat? Protagoniza otra película con Elizabeth Taylor titulada Castillos en la arena, que es un melodrama, y hace otra maravilla que es El espía que surgió del frío, de Martin Reed, basada en la novela de John le Carré. Esa historia de Alec Lamas, que es otro personaje desesperado y abocado a la tragedia más absoluta. Y una de las historias más enrevesadas que jamás se han contado. Pero bueno, está todo perfectamente explicado y es lógico, no hay ningún problema. Y a continuación, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Otra vez con Elizabeth Taylor y con Sandy Denny y George Segal en una obra para 4 personajes solamente, que es muy intensa, donde la gente, los actores se rompen mucho y acaban desesperados por salir adelante. Es una obra de Edward Albee que tuvo mucho éxito en el teatro y después lo tuvo también en el cine. Y otra película con Elizabeth Taylor es la adaptación de La fierecilla domada, o La doma de la bravía, de William Shakespeare, de Franco Zeffirelli, que aquí se conoció como La mujer indomable, lo cual es un contrasentido con el título original, pero bueno, dejémoslo aquí. Y luego hacen Doctor Fausto, que es la única película que dirige Richard Burton, y lo hace en colaboración con otro director, lo cual no se puede hablar de él como un cineasta. Pero bueno, hace el Doctor Fausto, no el de Goethe, sino el de Christopher Marlowe, que es muy parecido, o sea, el tipo que vende su alma, etcétera, etcétera. Y después de eso hace Los comediantes, de Peter Greenaway, sobre una novela de Graham Greene, que también está, bueno, pues ciertamente bien. La mujer maldita, de Joseph Losey, otra vez con Elizabeth Taylor, frecuentan mucho estos dos juntos el cine. El desafío de las águilas, que en esta ocasión cambia a Elizabeth Taylor por Clint Eastwood, en aquella adaptación de Alistair MacLean, en la que 2 tíos solos acaban con un ejército nazi, con un castillo, con un teleférico, con un pueblo y con una línea de autobuses. Es todavía una película que se ve con mucha intensidad por las plataformas, o sea que tengámoslo en cuenta. Luego hace una película, bueno, colabora en una película muy rarita que se llamaba Candy, que dirigió el actor Christian Marquand, con un montón de actores famosos, Marlon Brando, James Coburn, el propio Burton, por supuesto, que fue un auténtico desastre porque estas cosas al final no funcionan bien. Después hace Ana de los 1000 días, haciendo de Enrique VIII, junto a una actriz, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero me acordaré a lo largo del vídeo, que hacía de Ana Bolena y que fue también una película muy, muy aplaudida en su momento. El asesinato de Trotsky, que fue una película donde, por ejemplo, se cambia el nombre de Ramón Mercader, el que asesinó auténticamente a Trotsky, por otro nombre que no recuerdo ahora, que hacía Alain Delon, y que es una película de Joseph Losey que ya no está en sus mejores momentos. Hace por aquel entonces otra de las pésimas películas de Comandos en el desierto, justamente Comando en el desierto, que es una de esas películas que deberíamos olvidar todos, y hace Barba Azul, que es una adaptación más o menos libre del famoso cuento del asesino de sus mujeres. Después de eso hace una comedia que no sabría cómo calificar, se divorcia él, se divorcia ella, y se ve que el hombre ha entrado ya en una cierta decadencia. Interpreta al mariscal Tito en La quinta ofensiva, que es una película yugoslava, cantando las glorias de su líder durante la Segunda Guerra Mundial, y hace, ya que estamos en la Segunda Guerra Mundial, de general nazi en Muerte en Roma, enfrentado a Marcello Mastroianni, que interpreta a un sacerdote que trata de salvar vidas. Y después empieza a trabajar con Sofía Loren, hace El viaje y alguna otra más, por ejemplo El breve encuentro, que es una adaptación
de la vieja película que protagonizó Trevor Howard, hace El hombre del clan con Lee Marvin, que es una de las peores películas que ha interpretado cualquiera de los dos, hace El hereje, que es El exorcista 2 y que es un absoluto desastre después del éxito que tuvo la original, el fracaso que significó esta película, y después de hacer en teatro Eicus lo llevó también al cine en el papel de ese psicoanalista que trata de descubrir qué es lo que pasa con ese muchacho que sueña con caballos. Después de eso, pues otra película de tiros, como es Patos salvajes, del nefasto Andrew Victor McLaglen. Después de eso tendremos Cerco roto, también de Victor McLaglen, un tipo que no debía seguir así, y hace otra película muy flojita, Círculo de dos, de un ya casi jubilado Gilles Dassin, junto a Tatum O'Neill, hace un papel menor en Tristán e Isolda, hace de Wagner en una serie, ya que estamos en Tristán e Isolda, hace de Wagner en una serie de televisión que tuvo mucho éxito en su momento, y prácticamente termina su carrera haciendo de senador en La isla de Ellis, que es una serie sobre la isla de Ellis, esa que está al lado de la Estatua de la Libertad, que es donde llegaban los emigrantes. Pero su última película es 1984. Y es la película que se hizo justamente para ser estrenada en 1984 y para conmemorar el año de donde tomaba el título la novela. La película estaba bien, de Michael Radford era el director, John Hurt era el protagonista y Barton hacía el papel de amigo del protagonista. Fue una despedida aceptable para un hombre que hizo media docena de películas muy importantes y muy buenas y un montón de películas que quizá convendría olvidar. En cualquier caso, lo cierto es que murió en ese 1984 y murió a los 58 años, después de haber vivido una vida intensa, llena de grandes acontecimientos y de dedicación al arte. Y nos hemos saltado todo lo que hizo de teatro, todo lo que hizo de radio y las veces que puso su increíble voz al servicio de determinados papeles. Alguien a quien recordar sin duda alguna que hoy hemos traído a este canal.